Me dicen amén, iglesia. And the church say Esa amen. es la fe que nosotros profesamos. That's the faith that we prophesize. Y hablando acerca de fe, And speaking about faith, quiero compartirles un tema que creo que les va a dar herramientas I want to share something with you that is a tool para que si quieren puedan transformar sus that if vidas you would like, it can transform your life. y lograr más de lo que incluso habían logrado imaginar. And to obtain more than you could ever imagine. He titulado la prédica del día de hoy Cuando la mente dice no. I've titled today's word, When the Mind Says No. Quiero que lo anotes en tu libreta este título, I por would like favor. for you to write it down in your notebook, ¿Qué please. hacemos cuando, por ejemplo, nosotros queremos crecer, pero la mente te dice no, es imposible? What do we do when our mind says no, it's impossible, but we want to grow? De entrada tengo que decirte que como seres humanos As human beings, I have to tell you estamos diseñados para avanzar y crecer. that we're designed to grow. Fuimos diseñados para experimentar crecimiento continuo. We were designed to continue growing. Es más, no solo los seres humanos, It's not just the human beings. toda la existencia All of the está existence diseñada para crecer is designed to grow, y todo el tiempo está creciendo. and it's always growing. Desde una semilla que cae en una tierra From a seed that falls on earth, hasta un bebé que nace, including a baby that's born, continuamente estamos creciendo. we're continuously growing. Y cuando no crecemos, And when we don't grow, nos sentimos frustrados. we feel frustrated. Cuando no crecemos en otras áreas de nuestra vida, When we don't grow in any other areas of our life, nos sentimos nosotros molestos, enojados, frustrados, esa es la we feel palabra. frustrated with ourselves. Hay personas que crecen solamente su cuerpo, corporalmente, There's people that grow their bodies, pero no crecen en todas las demás áreas de su vida. but not in the rest of the areas of their life. La Biblia dice de manera clara: yo deseo que ustedes prosperen en todas las áreas de su The vida, Bible clearly states that you may prosper and grow in all así areas of your life, como prospera su alma. just like your soul El prospers. crecimiento es parte nuestro, queridos. The growth is part of us. Y cuando no crecemos, And when we don't grow, nos sentimos fracasados, frustrados o enojados. we feel like a failure, frustrated. Así que, ¿qué hacemos o cómo hacemos cuando queremos crecer So what do we do when we want to grow, o estamos diseñados para crecer, or we're designed to grow, pero la mente nos dice no? but the mind says no? Vamos a poner ejemplos más específicos. Let me give you more specific examples. Esa señora que, por ejemplo, empezó a limpiar casas aquí en los Estados Unidos, That woman that started cleaning houses in the United empezó a proveer States, servicios de limpieza en oficinas y provide residencias, services in residencies and offices, y que empezó a crecer and that began to grow hasta tener probablemente, por ejemplo, 5 casas por semana o 5 clientes por semana. until she can obtain 5 clients per week. Entonces llega un momento So there's a point en el que el principio del crecimiento in which the beginning of the growth, le entusiasmaba, it's very enthusiastic. tocaba otras puertas, hacía She otras would knock other llamadas, doors and make other phone ofrecía calls. sus servicios. She would offer her services, Y después de un momento and after a while, se estancó she was stuck. y se quedó acomodada And she con was comfortable esas 5 puertas que with tiene. those 5 doors that she achieved. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? So therefore, what happens? En algún momento su mente le dijo no. In one point of her life, her mind said Cuando no. ella empezaba, When she began, soñaba en grande. she dreamed big. Creía que podía hacer más. She believed she could achieve more. Recibió un pensamiento, palabra o revelación, She received a thought, a word, or un revelation, deseo ardiente a desire inside her de más cuando empezaba, of when she began, y ella lo creyó and she believed that. y por eso empezó a crecer. And that's how she began to grow. Pero en algún momento But at one point of her life, su mente le dijo no. her mind said no. Cuando pasar de 5 a 10 por semana When you start from 5 to 10 per era la week, siguiente meta, that was the next su goal. mente le dijo Her no mind puedes, said, you can't do it. es difícil, It's hard. vas a necesitar sacrificar a tu familia, You're going to need to sacrifice your family. dormir solo 4 horas. Sleep alone 4 hours. La mente le empezó a hablar a la So persona the mind began to speak to the person y le dijo no. and said no.
¿Qué hacemos cuando la mente dice no? What do we do when our mind says no? Queridos, porque todos nosotros Beloved, because all of us, tenemos esos pensamientos we have those thoughts de crecimiento. of growth. Todos nos aparece ese deseo de avanzar. We have that desire to proceed. Algunos en una área y otros en otra área. Some in some areas and others in other Esos areas. pensamientos o esas palabras interiores Those thoughts or those words in your son interior, como epifanías o revelaciones momentáneas they're like spontaneous que revelations aparecen de repente. that appear Por suddenly. ejemplo, la señora que tiene sus casas 5. For example, the woman that has her 5 De houses, repente le aparece un pensamiento all of a sudden there's a thought o un instinto or an instant o una epifanía or an epiphany que le decía: that tells her, oye, estas 5 se las puedes encargar a las 2 muchachas que ahorita te ayudan, these 5 homes you can give them to the women that are helping you, y tú podrías abrir otras 5 más como and you can cuando open 5 empezaste. more just like you when you started, Y abre otro grupo. and you open another group. Y después del segundo grupo, And after the second group, se da cuenta que ya necesita ahora hacer más trabajo mental que físico. she realizes that she has more mental work than physical. Conseguir más clientes, To gather more clients, recibir pagos, receive payments, proveer empleo para otras familias provide employees for or y get ser other un employees, puente de transición o de bendición para que otros puedan recibir sustento. and be that fountain that she can transition to others that can receive blessings. Esa idea o ese pensamiento That thought de crecimiento, of growth, queridos, no provino del diablo. beloved, didn't come from the enemy. Créanmelo, no viene del diablo. Believe me, it doesn't come from the enemy. Es nuestro diseño. It's our design. Es la estructura que Dios nos dio. It's our structure that God gave us. Ese deseo ardiente fue Dios el que lo colocó en el interior. That desire that's inside you, it was God that Es lo located mismo that que in your Dios hizo interior. con Abraham. It's the same thing he did with Abraham. Te bendigo I bless you. para que a través de ti seas So un through you, puente you're that fountain. y otras familias de la tierra bridge, puedan ser And bendecidas many a other través de families can be ti. blessed through you. Es la estrategia de That's a Dios. strategy of God. Es un plan divino. It's a divine plan. Así que la señora recibe esa epifanía, So that woman received that ese revelation, deseo ardiente, that desire. lo cree, She believes it. empieza, She begins. pero cuando la mente le dice no, And when the mind says no, desiste. she stands Abandona. back. She abandons. Ella suelta el sueño She lets go of that dream. y le creyó a la mente And she believed the mind más que al pensamiento o palabra que había more than the recibido thought en that el she had interior. received in her interior. Me dicen amén, Can the iglesia. church say amen? ¿Qué hacemos cuando la mente dice no? What do we do when the mind says no? Vamos a ver qué hizo Noé, por ejemplo. Let's see what Noah did, for example. Noé no limpiaba casas. He did not clean La homes. epifanía de él era diferente. His revelation was different. Un día One day, apareció esa voz que le decía: a voice appeared in his interior that said, la creación será destruida. the creation will be destroyed. Tú tienes que pasar a la siguiente generación. You have to go to the next generation. Tu familia tiene que crecer y avanzar a la siguiente generación. Family has to grow and go to the next generation. Los demás serán destruidos. The rest will be destroyed. Y él lo creyó. And he believed that. Así que empezó a construir un barco. So he began to construct a boat. Se le dijo claro que tardaría 120 años. It was clear that it would take about 120 years. Y siguió creyendo And he believed por 120 años for 120 years hasta que sucedió lo que él creyó. until it occurred what he believed in. La señora de las 5 casas solo creyó por un mes. The woman of the 5 houses just believed for a month. Y cuando salió a buscar otras 5 casas y le dijeron no, And when she looked for those 5 other houses and they said se no, regresó a hacer sus 5 she casas que ya returned to tenía. just to those 5 homes that she already had. Porque le creyó a la mente cuando le dijo no. Because she believed the mind when it said no. Noé Noah no le creyó a la mente, did not believe his mind, ni le creyó a los que le decían que estaba loco. or those that told him that he was crazy. Se aferró a ese pensamiento, He grabbed onto that thought, a esa epifanía, to that revelation, a ese deseo de crecer y pasar a la siguiente to that desire to generación, grow and go to the next generation, a ese deseo de no quedarse rezagado o that destruido. desire to not be destroyed.
se aferró a ese deseo He grabbed onto that desire por 120 años for 120 years hasta que vio suceder lo que él creyó. until he saw what he believed in. Me dicen amén, Can iglesia. the church say amen? A Abraham le sucedió lo mismo. Abraham occurred the same thing. Recibió una epifanía, He received the revelation, un deseo ardiente, a desire, una palabra en su interior que a le word in decía: his interior that said, serás el padre de multitudes. you will be the father of multitudes. Te convertirás en el padre de toda una nación. You will be the father of a whole nation. Y serán muy numerosos. There will be numerous amounts. Y él lo creyó. And he believed it. Cuando su mente le decía no, porque His también mind said su mente no. le dijo no muchas Because ocasiones. his mind said on a lot of occasions no. Cuando su mente le decía no, When his mind said no, él seguía creyendo lo que en el He continued to interior believe. había sentido. in his interior, or what he felt. Queridos, con esto les quiero enseñar algo. Beloved, I want to teach you something. Cuando la mente dice no, te lo dice desde nuestra dimensión terrenal, When your mind says no, it tells you from a point of view from the earth, desde nuestra pensamiento de la tercera dimensión humana, el pensamiento de los mortales. or the thoughts of immortals. Todos piensan así a través de la mente. They all think through that, through the mind. Estos hombres se elevaron más allá de la tercera dimensión. These men elevated more than that third. Elevaron Dimension. su creencia a la dimensión de lo que llamamos They fe. elevated their belief in what we call faith. Esa sustancia invisible That substance that's invisible que llamamos fe. that we call faith. Cuando la mente les decía no, When the mind said no, ellos acudían a la habitación de la fe, they would go to that faith, a esta dimensión invisible que es difícil de concebir porque las personas a veces no la entienden. to that invisible faith, because not many people understand it. Pero vamos a leer entonces qué es esta fe, We're going to read, what is this faith? en qué consiste What does it y consist cómo of? deberíamos o podríamos aplicar esto en la práctica en nuestra vida. And how can we apply it in our lives? Porque no solamente fueron Noé y Abraham, queridos. Because it wasn't just Noah and Abraham. Le sucedió a Moisés también. Moses also had Bien. this. En alguna ocasión Moisés In one occasion, Moses estaba viendo un arbusto, was una looking zarza, at a bush que estaba encendido. that was on fire. Él estaba solo, no había nadie He was más. alone. There was no one else with No him. había personas. There weren't people. El único ruido que había era el de sus ovejas. The only noise he heard was from his sheep. Y él vio ese arbusto ardiendo. He saw this bush on fire. Y en una epifanía, In a revelation, en un entendimiento interior, an understanding of his interior, una voz le dijo: a voice spoke. ve y haz libre a los esclavos que están en Egipto. Go and free the slaves that are in Egypt. Y eso, queridos, no nació ahí en la zarza. And that, beloved, wasn't born in that bush. Ese deseo de Moisés venía desde que él estaba en Egipto. That desire from him came when he was in Egypt. Un día que él vio como un soldado egipcio One day when he saw a soldier, an Egyptian soldier, estaba azotando y castigando brutalmente a uno de los hermanos hebreos de was Moisés. brutally punishing one of his brothers of Moses. Moisés Hebrew quería brothers. liberar a su hermano. He wanted to free his brother. Así que tomó una roca y mató al soldado. So he took a rock and killed that Porque él soldier. tenía el deseo de liberar a sus hermanos. Because he had this desire to free his brothers. Pero él actuó en su dimensión carnal. But he acted upon his En su body, dimensión in his mortal. dimension, his mortal Él dimension. actuó en su propia fuerza para liberar. With his own strength, he acted upon that person. No era la manera de It hacerlo. wasn't the way to do it. Así que él se va al desierto. So therefore, he goes to the desert. Tiene un acercamiento con Dios muy profundo, And he has an queridos, encounter with God, very donde se profound, conecta de una manera muy íntima con su Creador. where he intimately connects with his Por Creator. esto quiero aprovechar y hacer un paréntesis importante. I want to do a parenthesis important. Muchas veces tú actúas en la dimensión, en tu tercera dimensión, la dimensión mental o Many of you carnal. act in your body, in your flesh. ¿Por qué no te vas a la zarza? Why don't you go to that bush? ¿Por qué no te vas a tener un encuentro diario con Dios? Have an encounter daily with God. ¿Por qué no haces un devocional? Why don't you do a ¿Por qué no devotional? lees la Biblia? Read the Bible. Entonces, leyendo la Biblia, So reading the Bible, hablando con Dios todos los días, talking to God every es day, como vas a acceder a esa
dimensión que le llamamos fe. It's how you're going to achieve in that dimension called El faith. resto de los mortales solamente actúa en su tercera dimensión, The rest of the mortals will act in their third dimension, en su dimensión mental y carnal. in their flesh. Por eso la Biblia enseña que hay una diferencia muy grande entre el que anda en la carne y el que anda en el That's why the espíritu. Bible teaches us that there's a difference between the one that's in the flesh and in the spirit. Los religiosos dicen que el que anda en la carne es el que anda pecando en The el religious mundo. say that the one that's in flesh is it's who's sinning. No, queridos, a veces no hay que pecar para No, andar en la beloved. carne. Sometimes you don't have to sin to be in the flesh. Hay personas que no están pecando, There's people that aren't sinning, pero le creen a la mente cuando les dice no. but they believe the mind when it says no. Y andan en la carne. And they're in the flesh. Creen en la dimensión carnal, They mental. believe in that dimension, Y the fleshly la dimension. diferencia entre estos hombres, Noé, Abraham, Moisés y el resto, And the difference between this man, Noah, and Abraham, and the rest es que ellos no andaban en la carne, queridos. is that they weren't in the flesh. Ellos no andaban creyendo lo que su mente les They decía. didn't believe what their mind said. Su mente les decía que no a ellos también. Their mind also said no to them. Cuando Moisés apareció ese pensamiento, ve y libéralos. When Moses said that thought Esa appeared, palabra que said go and Dios free le them. dijo, That word that God told him, ve y habla con Faraón. go and talk to Pharaoh. La mente de Moisés de inmediato le dijo, no, Moses' mind said no, tú no puedes. you can't. Tú eres tartamudo. You can't talk. Tú no eres You're nadie. deaf. You're nobody. No eres nadie. You're nobody. No tienes ningún título. You don't have a title. No tienes ninguna experiencia de alguna guerra ganada contra algún pueblo. You don't have an experience of a war that you have won through any people in the No town. eres nadie. You're nobody. Su mente le decía no. His mind said no. Pero como Moisés no andaba en la carne, But like Moses was not walking in the en la flesh, dimensión mental, in his mental se dimension, elevó a la dimensión de la it fe elevated through the dimension of y se faith, aferró a creer lo que en su interior había aparecido. and he grabbed onto what his interior had En appeared. ese pensamiento, en esa palabra de voy a ser el que libere a los And judíos. that thought that I'm going to be the one that liberates the Y Jewish. ellos, queridos, And they, beloved, mantenían esos pensamientos maintain those thoughts, aunque no vieran cumplido lo que creían. even though they believed Lo that what they would mantenían accomplish. ese pensamiento continuamente, aun que ya iban a partir y a morir de la tierra, Even though they were going to part from this world, ellos seguían creyendo they todavía. maintained and believed. Mira lo que es fe. Look at what's faith. Hebreos capítulo número 11, versículo número 1 en adelante. Hebrews 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Voy a hacer una breve pausa acá. Eso es fe. La confianza de que en verdad sucederá lo que yo estoy esperando. That is faith. What I'm waiting for. A la señora que le llegó el pensamiento de que 5 puede pasar a 10, To the woman that said that she could go from 5 to 10 houses, esa persona debería de mantener la confianza de que sí sucederá esas 10. that person should have the confidence that she will maintain those 10. Que or aunque accomplish las those 10. circunstancias se presenten difíciles, That even though the circumstances are difficult, va a suceder. it will occur. Y que se tiene que aferrar a creer eso. And that she would have to hold on to that and believe that. Pues fue lo que Noé hizo. Well, that's what Noah did. Entonces, Noé tenía tanta confianza de que la destrucción aparecería, Noah had so much confidence that the destruction would appear que agarró toda la madera posible para estar clavándola hasta formar el barco. that he did all he could to form that boat. Era tal la confianza There was so much que él confidence he tenía had that de que iba a pasar lo que él creía, it was going to occur what he believed in. que incluso parecía un loco en medio del desierto formando un barco. And he looked like a crazy man in the middle of the desert. Queridos, Beloved, pero Noé but Noah no se enfocó did not focus en lo negativo, on the negativity en la destrucción. and the Él se destruction. enfocó en lo bueno. He focused on the Mi good. familia va a superar esta dificultad. My family will overcome this Vamos difficulty. a avanzar a la siguiente We're going to go to the generación. next generation. Mi familia y yo haremos historia. My family and I will do history. Él no se movió por miedo a la destrucción. He did not move by fear of Él se destruction. movió por el instinto de crecer, de He avanzar, was de moved by the seguir.
the thought of growth, Me of dicen amén, continuing to iglesia. grow. Esa And es the la church say manera en que amen. deberíamos de movernos That's the way we should nosotros. be moved, beloved. En medio de una dificultad, no enfocarnos en lo negativo. In the middle of a difficulty, not focus on the negativity. Enfocarnos más bien en lo bueno, Instead, en focus la on the promesa, good, in the en el promise, instinto, in the instinct, en el pensamiento que apareció. in the thought that it appeared. ¿Cuál fue el último pensamiento de crecimiento que apareció en tu vida? What was the last thought of growth that appeared in your life? No vino del diablo, ¿eh? Did it come from the Quiero enemy? recalcarlo. I want to recalculate No that. fue el diablo el que te susurró y te dijo, mira, It tú wasn't the puedes enemy lograr más, that whispered, you can tú achieve more. puedes hacer más. You can do more. No fue el diablo. It wasn't the devil. Me dicen amén, And the iglesia. church say amen. ¿Qué hacemos cuando la mente dice no? What do we do when the mind says no? Vamos a seguir viendo lo de la fe. Let's continue to read. Es estar seguro It's de que being- sucederá lo que estoy creyendo. Siguiente versículo, versículo número 1. Nos quedamos del versículo número 1. Y anótenlo en tu libreta estos versículos también, por favor. Es lo que nos da la certeza de que las cosas que no podemos ver todavía. Vamos rapidito. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino de la fe. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos y una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron, aún creyendo que lo que Dios les había prometido, o lo que Dios les había prometido. Vean, esto es importante, queridos. Let's look at this. It's very important, Subrayenlo en su beloved. libreta, en su Biblia, por favor. Underline it on your Las notebook, please. personas aún al lecho de la muerte, The people that were near death, aunque no habían visto todavía la promesa realizarse, even though they didn't see the promise come true, seguían creyendo. they continue to believe. A Abraham le dijeron: vas a formar una nación. They told Abraham, you're going to form a nation. Cuando estaba a punto de morir, When he was about to die, su nación era his nation was Isaac. Isaac. Era su nación. It was his nation. Él era su nación. That was his nation. Y estaba a punto de morir. He was about to die. Pero aún en el lecho de la muerte, But even though when he was seguía dying, creyendo in que his una deathbed, nación saldría de parte de sus lomos o de sus he generaciones. continued that he was going to have a nation. Y esa nación nació solamente por la fe de un hombre. That nation was born through the faith Queridos, of one man. Por la fe de ustedes pueden hacer una empresa, un Beloved, through your emprendimiento, faith, you una can begin a familia business, que ministre en el altar de a Dios. family that is Pueden nacer God. predicadores, pastores de la fe de uno de from your ustedes. faith. There could be pastors, born Solamente pastors, es creer en las Just to promesas de believe in the Dios, promises of porque God. Él es fiel para cumplirla. because he is faithful into ¿Sabes achieving cuál that. es el problema acá? You know what the problem is? La diferencia entre Noé, Moisés, Abraham The difference between Noah, Abraham, y el resto de los and mortales the rest of the mortals es que tanto la señora de las 5 casas a los 2 meses deja de creer, is that the woman that just stopped
believing at 3 months. Como el de la construcción, abandona de inmediato porque no ve que pueda emprender más allá. Just like the one that works in construction that abandons because he doesn't believe he can grow more. Pero estos hombres de la fe, los que lograron pasar de la tercera dimensión a elevarse a esa sustancia que llamamos fe, But these men that believed in what we call faith sostenían lo que creían would sustain in what they believed in por más de 100 años o 120 como Noé. for more than 100 years or 120 like Noah. Abraham recibió la promesa a los 75 años de edad, queridos, Abraham received the promise at 75 years of age, y beloved, murió 100 años and he después, a died los 100 years 175. old later, 100 years later. Estos hombres tenían la capacidad de sostener lo que creían por más de 100 años. These men had the capacity to hold on their faith for more than 100 years in what they ¿Qué believed in. fue la última epifanía, pensamiento que vino a tu interior? What is the last thought that came to your mind? ¿Y cuánto lo sostuviste? And how much did you sustain that thought? ¿Eres capaz de sostenerlo por 100 años? Are you capable of achieving that for 100 years? Or Algunos ya sustain están that for 100 pensando y years? meditando. Many of you are thinking and meditating. El que camina en la tercera dimensión That one who walks in the third le dimension crea a la mente de inmediato cuando ésta le dice no. believes in the mind immediately when it says no. Y la persona abandona y deja de And creer. that person abandons and Dejan de stops asistir a la believing. iglesia, They stop coming to dejan de leer la church, Biblia, stop reading the Bible, dejan de tocar puertas. stop knocking on doors. Iglesia, Church, díganme un solo versículo tell me one verse donde diga que vas a fracasar. where it tells you you're going to be a failure. Dame un solo versículo Just give me one verse donde dice que te va a ir mal. where it says that it's going to go bad. Un solo versículo Just one verse que al Hijo de Dios le diga that the Son of God, que no puede, it says you can't que do es it. incapaz, You're incapable. que no sueñe. Don't dream. No hay un solo versículo. There's not one verse. El que te dice no The one that says no es la mente de la tercera dimensión, is your mind of the third el que anda dimension. en la carne, The one that's in the no flesh. necesariamente pecando, Not necessarily sinning, sino el que cree hasta el nivel mental nada más. but that one who believes until the mental thought and Hay que only there. elevarnos hasta el nivel de la fe, Let's elevate to the como level of estos faith. grandes hombres que seguían sosteniendo su creencia a pesar Like de this 100 big- años de this no big- ver realizada la promesa. Like these big men that would see their promise for it. Dicen amén, iglesia. The church say amen. El ejemplo de estos hombres es simplemente increíble. Incredible. These men. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7. So does 2 Corinthians. Antes de ponérselos, Before I put anótalo en that tu up. libreta. Write it down in your notebook. Te voy a decir dónde te juega en contra la mente. Te lo voy a enseñar para que lo puedas aplicar en tu vida. I'm going to tell you where your mind plays the game. Queridos, esta enseñanza que les estoy dando no es algo que yo escuché o una teoría que por ahí leí. Beloved, this that I'm teaching you is not something, a theory that I read. Es algo que vivo y practico y que me ha funcionado. Something that I practice and it works for me. Me dicen amén, And the iglesia. church say amen. Vean, ¿por qué tu mente te dice que no? Why does your mind say no? Cuando te mueves solo en la tercera dimensión, la dimensión de los mortales, When you go to the third dimension, the mortals, cuando te or mueves the ahí mortal nada stand, más, when you just go there, tenemos 5 sentidos we have 5 senses. y los conoces: la And you know vista, el them. oído, el olfato, el gusto, el tacto. Sight, hearing, Tienes seeing, 5 sentidos. touching. ¿Ok? You have 5. Esos son los que andan en la carne. Those are the ones that are in the flesh. Los que andamos en el espíritu, What we have in our spirit, desarrollamos el sexto sentido o el sentido de la fe. we have the faith, the sixth sense. Esa dimensión, ese nivel That level, solamente se accesa it's only accessible cuando te sales del tercera dimensión o de este nivel mental when you come out of this mental para ir level más allá de tu lógica. to go more of what your logic can ¿Por qué tu understand. mente te dice no? Why does your mind say no? Porque todo lo que tú everything percibes that you perceive entra por estos 5 sentidos. goes through these 5 senses. El 84% de las cosas que percibes e interpretas te entra por la vista. 84% of what you perceive is through the sight, El 11% te entra por el oído 11% through your ears, y el resto por los otros sentidos. and the rest for the rest of the senses that Así you que have. los mortales, las personas que están en la tercera dimensión, So those that are in the third dimension, se dejan llevar la mayoría de las veces por su vista. the majority of them are through the sight. Si Noé
If Noah se hubiera quedado en su tercera dimensión, would have just remained in that third dimension, viendo un desierto lleno de arena y sin agua, seeing a desert without water, no se hubiera movido a construir un barco. he would have not moved to construct a boat. Pero lo que le permitió actuar, But what allowed him to act upon that, aunque parecía locura, even though it was a crazy thought, es que Noé había dejado su tercera dimensión para entrar al sentido de la fe, a esa sustancia divina. is that Noah had stopped to that third dimension thought and to go to the divine one. Así que aunque él veía desierto, So even though he saw desert, en su fe in his veía faith, el torrente de agua caer. he would see the water come down. Me dicen amén, The iglesia. church say amen. Él no se dejaba llevar por lo que veía, He would not let himself take what he would see. ¿ok? Okay? Él no miraba analizando la arena seca. He would not just look at just analyzing the dry land. Él veía, He would see. estoy usando a propósito, mirar y ver. I'm purposely using Él sight veía en and la fe he would believe in the que su faith familia sería salva para la siguiente that his generación. family would be saved for the next Que él generation. era capaz de hacer que pudieran continuar avanzando y creciendo. That he was capable that they can continue to grow. Porque él creyó en esa palabra que había Because he recibido. believed in that word that he had received. Entonces, si el 84% de las cosas que percibes te entra por la vista, So the 84% of what you perceive is through ¿qué nos sight. recomienda la Biblia? What does the Bible recommend? Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Let's go to 2 Corinthians 5, Pues 7. nosotros vivimos por lo que creemos, fe, y no por lo que vemos. Tercera dimensión y dimensión de la fe. ¿La ves acá? Third dimension and Este es faith. el consejo de la Biblia. This is Eso es lo que yo aplico y practico, queridos. this is what I practice. Cuando yo miro las circunstancias When I see the circumstances y mi mente dice no, and my mind says no. porque a todos los seres humanos nuestras circunstancias y nuestra mente nos dicen no, a todos. All of us in the circumstances are mine. Su mente le dijo no a Noé, The mind said la no to mente Noah. le dijo no a Abraham, The mind said no la to Abraham. mente le dijo no a Moisés, It said no to Moses. la mente The mind y otras personas, and other people, incluyendo sus hermanos, including his brothers, le dijeron a David told David que no cuando No. iba a enfrentar a Goliat. when he was going to encounter Goliath. Pero todos estos hombres tuvieron la capacidad But all these men had the capacity de elevarse y dejar la tercera dimensión, to elevate and leave that third dimension, dejar de andar en la carne to stop walking in the para flesh, andar en el espíritu to be in the spirit, y creer and el believe pensamiento que les había aparecido en el interior, the thought that appeared in their interior, de sobrepasar las to dificultades, overcome the de difficulties, crecer y avanzar al to siguiente grow nivel, and go to the y next level. sostuvieron esa creencia, And they hold on to that no belief. la abandonaron. They didn't abandon it. Además de sostener la creencia, y espero Also que estés to holding apuntando on en tu to that libreta, belief, ellos actuaban conforme a lo que creían. they acted upon and what they believed in. Pues David por esa razón fue que fue y tomar piedras del río. Well, David, for that very reason, he took rocks Porque to si the river. solamente hubiera dicho sí, yo le puedo ganar, Because if he only would have Yo said, le puedo yes, I can ganar. beat him, I can beat the giant, lo hubieran aplastado al pobre. it would have squashed him. Poor guy. Pero este hombre dijo, But this man said, así como Dios me ha entregado osos y leones, just like God has given me lions and bears, me va a entregar esta bestia también. he's going to give me this beast as Y well. empezó a actuar conforme a lo que él creía. And he began to act in what he believed Fue a in. buscar lo que necesitaba para vivir lo que él ya había visto en su interior. He went to go seek for that what he already had lived in his interior. Eso es lo que a las personas los detiene. That's what people are detained from. Que solamente creen hasta el nivel de la mente That they only believe in the level of the y mind. que cuando aparece el no, ahí se And quedaron. when the no appears, that's where they stand. O hay otros que logran conectarse un poquito a la fe, Or there are others that learn how to connect with the pero se faith, quedan esperando a que las cosas sucedan solas. but they remain just standing there for things to occur to them. David creía David believed, y empezó a buscar lo que necesitaba. and he began to seek for what he needed. Noé creía Noah believed, y empezó a clavar lo que él necesitaba. and he began to nail what he needed. Moisés creía Moses believed, y empezó a pedir
tener citas con Faraón. And he began to have those meetings with Pharaoh. Me dicen amén, And the iglesia. church say amen. Yo no entiendo aquel que dice, quiero que mi compañía de construcción haga 4 proyectos por mes en lugar de 1. I don't understand that one that says, I want my company to grow, but just does Pero contracts no hace citas and not meetings con contratistas generales, with general con contracts, constructoras, with construction no hace companies, llamadas. no phone calls. Es que yo creo que puedo crecer. Because I believe that I can grow. ¿Y dónde están las citas? ¿Cuántas citas tienes? And where are your appointments? How ¿Cuántas many do you llamadas has have? hecho? How many calls have you ¿Con made? cuántos faraones te has sentado? With how many pharaohs have you sat Ellos down tienen with? lo que te pertenece. They have what's yours. Ellos tienen lo tuyo. They have what's yours. ¿Cuántas citas has hecho para pedírselos? How many appointments have you done? Uy, algunos ya están pensando, ¿verdad? Many of you are thinking. Entonces es hora de clavar clavos. So now it's time to nail those. Imagínate que Abraham solamente hubiera creído que iba a tener un niño. Imagine if Abraham just believed that he was going to have one child. Y en la noche su viejita esperándolo allá de papi. And at nighttime, his wife waiting for him. Vieja, ya no estamos para eso. No, my love, it's not time for that. Imagínate que solo hubiera creído. Imagine if he just would have No, believed. Abraham creía y véngase mamita, alísteseme No, por Abraham favor. believed and said, come here, O my sea, darling. creía y hacía. So he believed and he would do that. O se los explico más claro todavía. Or should I explain more clearly? Queridos, uno de los dones del Espíritu Santo One of the gifts from the Holy Spirit. es el don de la fe. It's a one of faith. Y se puede desarrollar. And you can have Y that si faith. no lo tienes, lo puedes pedir. And if you don't have it, you can ask for it. Le doy tantas gracias a Dios. I thank God Porque es uno de los dones que más desarrollados tengo. because it's one of the gifts that I have. Cuando yo recibo una epifanía, un pensamiento, una idea, When I receive a thought, an idea, a revelation, aunque parezca loca, even though it may sound crazy, le creo porque sé que es de Él. I believe it because I know it's from my, Yo from rápido my analizo. Father. I ¿Esta idea analyze podrá it. venir del diablo? This idea may come Me from doy the cuenta que enemy, para crecer el diablo no quiere nada, no tiene ningún but I know in compromiso order con tu for me to crecimiento. grow, the enemy would not want to do anything with me. Pero cuando ese latir del corazón aparece, But when your heart is pounding, yo lo creo, I believe it. aunque no haya formas de realizarlo. Even if there's not forms to make Lo that creo y happen, empiezo a hacer citas. I believe that, and I Empiezo start a hacer making appointments. llamadas. I start making Alguien phone tiene lo calls. que me pertenece. Somebody has Alguien what's tiene lo mine. mío. Somebody has Alguien what's tiene lo que mine. necesito. Somebody has what I need. Creo y voy y busco las rocas. I believe and I start finding the rocks. Creo y voy y busco la madera. I start looking for the wood. Y sostengo el pensamiento por mucho y por largo I plazo. sustain that thought for a long term. Y es solamente esas dos claves. And those are the two keys. Creer, elevarte a la Believe, dimensión de la fe to take it to the y dimension sostenerlo of faith, por largo tiempo and sustain it for a long y term. buscar lo que And necesites. find what you need. Del resto se encarga Dios. The rest, God Me will take dicen care amén, of it. Can iglesia. the church say Del amen? resto se encarga The rest, Dios. God will take care of it. El problema con las personas es que The problem with the people is creen más en lo que ven que en lo que recibieron. they believe more in what they see than Por in eso what they segunda de Corintios capítulo received. 5 lo leímos, ¿verdad? A ver, póngamelo otra vez, segunda de Corintios 5:7. 2 Sí. Corinthians 5:7. Nosotros andamos por lo que creemos y no por la vista, no por lo que vemos. ¿Ok? Siguiente versículo. Romanos capítulo 8, Romans, versículo 24 al 25. chapter Anótalo. 8, 24 to Es sí, 25. poderoso. En tu libreta tiene que estar este versículo también de esta prédica. Y tienes que basarte en esto y tienes que vivir con esto. Romanos capítulo 8, versículo 24 al 25. Me abrirlo rapidito por acá. Romanos 8, 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguien ve, ¿para qué lo espera? Eso no es esperanza. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso hicieron estos grandes hombres. This is what these big men did. Con paciencia lo aguardamos. With patience, they hold on to that. Los tipos iban al lecho de la muerte These men were going y to their seguían deathbeds. creyendo en esa And they continued palabra to que believe in habían that recibido. word that they had Seguían received. creyendo en ese pensamiento, idea That o thought epifanía. or that idea, revelation, they Seguían continue to creyendo. believe. Y queridos, And beloved, no es uno solo que aparece en tu vida, un solo pensamiento, una just sola not one epifanía. thought or one revelation. Aparecen continuamente ideas. Continuously you're getting ideas. Sosténlas. Sustain them. Cuando tu mente Hold diga on to no, them. When your cuando mind tu says mente no, diga no, elévate a la fe. elevate to the faith.
Busca lo que te hace falta Find what you're missing. y sé paciente para que Dios lo pueda hacer por Be ti. patient so God can do it for you. Siguiente versículo, vamos Next rapidito. verse. Sus versículos son poderosos. Segunda carta de Corintios, capítulo número 4 y versículo 17. Anótalo en tu libreta también, que es poderoso. Pues, ¿qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos cuando nuestra mente nos dice no? La mente What do te we do, dice no pastor? por las dificultades que When our mind enfrentas. says no, the mind says no because of the ¿Qué difficulties hacemos you cuando estas encounter. aparecen? What do we do when they appear? Dice, pues nuestras dificultades Well, our difficulties actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Y acá está la clave de lo que hay que hacer. Así que no miramos, no andamos por la vista, no miramos las dificultades que ahora vemos. Mira el verbo que usa, mirar y ver. No miramos las dificultades, queridos. Mirar significa analizar, is analyzing, sacar conclusiones de lo que estás observando. to gather conclusions of what you're observing. No miramos, We don't see. no analizamos las We dificultades, don't analyze the difficulties. porque tu mente dirá no se puede. Because your mind would say you can't do Tu it. mente dirá no es posible. Your mind would say it's not possible. No miramos las dificultades. We don't see the difficulties. Dice acá más bien que nosotros vemos lo que nuestro interior recibimos. Eso es lo que vemos. We see what we receive. That's what we see. Noé Noah no miraba analizando el desierto, veía que su familia se bajaba de la barca con una nueva tierra. he would see that his family would come off the ark in a new land. Me dicen amén, iglesia. Not the deserted En area. cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse todavía. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido las dificultades. Pero las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre. Y eso fue lo que le sucedió a Abraham. That's exactly what happened to Abraham. Su nación era Isaac. His nation was Isaac. Lo tuvo a los 100. He had it at 100 years of age. A los 140 de Abraham, At 140 years old of se Abraham, casó Isaac. Isaac got married. Abraham no pudo ver nietos Abraham could not see his grandchildren porque le tardó a Rebeca y a Isaac, les tardó, creo que fueron 20, 25 años, y al tiempito, o sea, lo vio de lejos al nietecillo para despedirse nada más y chao. He just was able to see his grandchild from far, and then Pero he se said fue goodbye. creyendo But he left que de él believing saldría toda that from una nación his tan numerosa generation there would be a como las nation, estrellas del numerous cielo just like the y los stars of the granos de heavens, arena a la orilla del mar. and like the sand in Sostuvieron the su sea. creencia aún en el lecho de la muerte. He held into that belief even in his deathbed. Esa es la diferencia entre los mortales y los hombres de la That's the fe. difference between the mortals and the men of faith. Sostener lo que creemos Hold on to that what we believe in, y movernos conforme a eso que estamos creyendo. and to move forward into what we are Vamos a believing in. ponernos en pie, por favor, Let's all please stand y up. vamos a agradecerle al We're Creador. going to thank our Creator. Vamos a hacer una oración en la que yo te voy a guiar. Y en esta oración que te voy a guiar, yo quiero que tú la repitas. Yo quiero que tú la hagas de manera consciente, esta oración. Yo quiero que tú pienses ahora en esa epifanía, ese pensamiento divino, esa corazonada que tiene que ver con crecimiento, con avance. Pudo haber sido recién, pudo haber sido hace tiempo atrás, y tal vez la abandonaste, yo no sé. Y hoy que estás escuchando esta enseñanza, vuelve y palpita tal vez tu corazón. Vuelve y quiere resucitar ese pensamiento, esa idea, ese sueño. Tal vez alguien te había hablado de fe y no entendías lo que era fe. Y hoy Dios te dice: sostén esa idea, y aunque aparezcan las dificultades,
No la sueltes, sigue creyendo que sucederá y sal a buscar lo que necesitas, porque ha de llegar, ha de llegar. Y con tus ojos cerrados, repite conmigo en voz alta y dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te doy gracias por esta palabra. He entendido, Señor, que es necesario para nosotros creer que tú existes para ser agradable ante ti, pues a ti te agrada las personas que tienen fe. Y Señor, yo soy un hijo tuyo, un hijo de fe. Soy una persona que, como los hombres de la fe, tienen una dimensión mental que les dice no. Señor, hoy me elevo, hoy accedo, Señor, a esa dimensión de la fe, a ese sentido de la fe que me dice que todo es posible para ti, Señor. No hay nada imposible para ti. No hay algo que tú no puedas hacer, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Creador. Tú eres mi Dios. Tú viniste a rescatarme. Yo sé quién eres tú, Señor, pero también sé quién soy yo. Soy hijo, soy amado, soy bendito, soy favorecido. Tengo fuerza, pues la fe está en mi interior. Tengo poder, pues no es un poder humano, es un poder celestial. Tengo favor, tengo ideas, porque tú me das ideas. Tú me das soluciones, tú me das pensamientos, tú me guías, Señor. Soy creativo, soy abundante, soy bendecido. Tengo derecho porque soy tu hijo. Soy amado por ti. Soy fuerte y resistente y no abandono, Señor, porque tengo fe. No decido